Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Recuperados del social? Bueno, les voy a contar una cosa. Cuando empecé a hacer esta presentación, mi intención era hacer una presentación que se llamara Operar un ISP sin IPv4. Y bueno, en realidad me dio un poco de vergüenza hacer eso, porque siempre un poco de IPv4, no sé si siempre, por ahora, un poco de IPv4 va a hacer falta. Entonces lo que les voy a traer hoy es una serie de recomendaciones que son un poco de sentido común en realidad. Posiblemente muchos de ustedes ya la sepan, de cómo usar el poco IPv4 que tenemos y cómo sacarle jugo al IPv6 que podemos obtener fácilmente. No me voy a detener mucho en el tema de cómo obtener IPv4, porque eso Oscar hizo una muy buena presentación con mucho detalle, detallando las opciones que hay para obtener IPv4, pero me voy a detener en una cosa sola. Recuerden que todas las opciones que quedan para conseguir IPv4 son igual, digamos, no sé si igualmente, pero son todas malas en algún sentido. La lista de espera es larga, las IPs alquiladas tienen un montón de desafíos, digamos, potencialmente legales o potencialmente involucran riesgos en cuanto al uso. Y bueno, y la compra a través de una transferencia involucra una erogación que puede llegar a los $50 por IP. Lo cual no quiere decir que eventualmente alguna de esas opciones uno tenga que llegar a tener que aplicar, ¿verdad? Pero bueno, lo marco esto para que tratemos de pensar entre todos cuáles son las maneras más efectivas de sacarle jugo al IPv6 para, de alguna manera, mitigar estos problemas que va a tener el IPv4 que vamos a poder conseguir al día de hoy. No me voy a detener en nada del diseño del protocolo, salvo una cosa que es, en esta presentación para mí el IPv6 es lo mismo que el IPv4 con más direcciones. ¿Sí? No voy a hablar de encabezados de extensión, no voy a hablar de nada de eso. ¿Sí? Es IPv4 con más direcciones. Entonces, algunas cosas importantes. El IPv4 y el IPv6 son, a los efectos de la red, dos protocolos diferentes, lo cual tiene ciertas ventajas y tiene ciertas desventajas. Esto es así por diseño. ¿Sí? En fines de los 90, cuando se estandarizó el diseño de IPv6, la concepción era de que todavía quedaba suficiente IPv4 para hacer una transición ordenada y nunca iba a hacer falta hacer grandes inventos a nivel de red, íbamos a poder usar doble pila con direcciones IPv4 públicas hasta terminar de transicionar a IPv6. Ja, ja, como hace el de los Simpsons, ¿sí? Acá estamos viendo cómo le sacamos jugo a una piedra, que es el IPv4 que queda, y IPv6 está despegando, definitivamente está despegando. Piensen que más o menos el 30% de los usuarios de Latinoamérica y del Caribe usan IPv6 hoy, de acuerdo a las estadísticas que genera APNIC. Ya es una cifra significativa. ¿Esto quiere decir que el 30% del tráfico va por IPv6? No, esa es una pregunta que es un poco distinta y tiene determinadas sutilezas y la respuesta no es igual para todas las redes. Ahora voy a conversar un poquito de eso. Entonces, si bien el hecho de que sean dos protocolos independientes, se habla a veces que son incompatibles entre sí, en realidad no es que sean incompatibles, son simplemente diferentes. Tiene algunas desventajas, como el hecho de que no hay una compatibilidad hacia atrás, como puede haberla, por ejemplo, en otros protocolos como el DNS o el HTTP. Es decir, yo no puedo hacer un despliegue incremental de IPv6. O sea, tengo que ir habilitando en la red todo a la vez. No puedo agarrar una red y transicionarla de a poco. Tiene sí algunas ventajas, y yo voy a tratar de comentar algunas ideas para sacarle el jugo a eso. Y la principal ventaja es que el camino que siguen los paquetes IPv4 y IPv6 no tiene por qué ser el mismo. Los paquetes en la red de ustedes pueden fluir por equipamientos que son diferentes. ¿Sí? Pueden salir del mismo origen, llegar al mismo destino, pero fluir por caminos diferentes. Y eso tiene una gran ventaja, que es que como vamos a tener que hacer NAT, ya sabemos que vamos a tener que hacer NAT, tratar de hacer el menos NAT posible. ¿Sí? Tengo miedo de darme vuelta a ver la pantalla y caerme de cabeza, así que cuídenme, por favor. Bien. Una cosa interesante que tiene algunos impactos, de hecho a nivel de tecnologías de seguridad también que hay que tener en cuenta es de que uno puede estar accediendo a una aplicación o a un sitio web por IPv4 y por IPv6 a la vez. Y no se queden con mi palabra.
Miren esto. El País es un diario, es una de las publicaciones más accedidas en Uruguay, y esos son algunos de los objetos que están embebidos en la página del País. Fíjense que curiosamente el País tiene versión 6, ¿sí? Digamos, el contenedor principal de la página tiene versión 6, y después hay cosas que son IPv4 y otras que son ipv 6. Pero es la misma página. Algunas cosas van por IPv4, algunas cosas van por ipv 6. ¿Van por el mismo camino? No, no van por el mismo camino. Y eso es una cosa que vamos a poder aprovechar de alguna forma. ¿Qué está detrás de este comportamiento, que es un comportamiento bastante sano de la red? Es una técnica que está definida en dos RFCs, que la verdad no puse ahí los números y no me los acuerdo, soy muy malo para acordarme los números, porque tiene un nombre genial que es Happy Eyeballs, ¿sí? Los ojitos felices. Los ojitos felices lo que dice es, cuando un cliente de red va a tratar de acceder a algo en Internet, a un nombre, o sea, arrancamos con un nombre, ¿verdad? www algo. Primero se va a fijar si tiene registros A y 4A. Si tiene registros de los dos tipos, IPv4 y versión 6, se va a tratar de conectar a los dos a la vez. ¿Sí? Va a alargar una conexión por IPv4 y otra por IPv 6. ¿Con cuál se va a quedar? Con la que responda primero. La primera versión de Happy Eyeballs, de hecho, le daba una pequeña ventaja a IPv 6 y decía que si IPv 4 era no más de un 10% más rápido que IPv 6, igual se iba a quedar con IPv 6. La segunda versión de Happy Eyeballs ya no tiene eso. Se queda simplemente con el que responda antes. Hay algunos detalles más de implementación, como que hay un caché en el sistema operativo, se supone que tiene que haber un caché en el sistema operativo, en el cual, para no estar probando eso todo el tiempo, se acuerda durante un cierto tiempo de qué está usando, y después de un cierto tiempo vuelve a probar. Esto lo que hace es que, usando el DNS como mecanismo de señalización, este es un detalle interesante, estamos usando el DNS como mecanismo de señalización, podemos tratar de guiar el tráfico para un lado o para otro. Bien. Entonces, recuerden esto, este dibujo lo van a ver aparecer varias veces en lo que queda de la presentación. Recuerden que el camino que pueden seguir los flujos IPv 4 y IPv 6 puede ser diferente, de hecho puede ser muy diferente. Y con lo que nos vamos a quedar, con la idea que les voy a tratar de mostrar, es de que vamos a tratar, si desplegamos IPv 6 en la red, vamos a poder mandar todo el tráfico del cual necesitemos hacer NAT por esas cajitas que voy a pintar de naranja, ¿sí? Pero el resto del tráfico, el tráfico que es IPv 6, lo vamos a mandar nativo, lo vamos a mandar por otro equipo, ¿sí? De tal manera que no me consuma recursos en el NAT. Van a ver, sobre el final de la presentación, les traje varias cosas de las cuales saqué fotos durante la semana, de cosas que se dijeron en la sala de al lado, que son relevantes a esto, y que por otro lado también me reafirmaron el concepto de que por qué estos eventos son buenos, por qué está bueno hacer un evento como este, que es para escuchar esas ideas y esas experiencias que de alguna manera confirman o en algún caso pueden refutar cosas que uno sospecha. Bien, primera recomendación, y acá este es un... Verán que la pregunta que está con el fondo celeste es una pregunta escabrosa. Ya estoy asumiendo de que vamos a tener que hacer carry grade NAT, ¿verdad? Carry grade a veces son un término un poco rembombante si uno es un ISP pequeño, pero imagínense simplemente el NAT de los usuarios. De hecho, yo en la presentación no uso el término carry grade NAT. Uno tiene distintas alternativas para hacer esto. Uno es hacerlo más cerca del usuario, la otra es hacerlo más lejos del usuario. Cada una de estas cosas tiene ventajas y desventajas. La ventaja más evidente de hacerlo más cerca del usuario es que la carga en estas cajas está más repartida. ¿Sí? Acá la carga está concentrada en un equipo solo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Acá el aprovechamiento que hago de las direcciones IPv 4 es bastante más pobre que el que puedo hacer si las tengo todas juntas acá arriba. Entonces ahí de entrada ya tenemos una especie de trade-off que vamos a tener que hacer en dónde ponemos esa función de NAT en la red IPv 4 de nuestra, perdón, en el servicio IPv 4 de nuestra red. La pregunta escabrosa esta de cuántos usuarios es escabrosa ¿por qué? Primero porque tengo, digamos, un incentivo a tratar de agregar la mayor cantidad posible de usuarios en cada IP pública. Pero por otro lado, eso tiene otro problema que tiene que ver, por ejemplo, con las demandas legales y regulatorias que puedan surgir de la necesidad de hacer trazado de usuarios.
Hubo una presentación durante la semana, que fue la de Lee Howard, en la cual él mencionó un caso que creo que fue el de Suiza, perdón, sí, Suiza-Suecia, se me mezclaron. Suiza-Suecia, en el cual hubo una reunión entre los operadores y el regulador y llegaron a una decisión salomónica de no agregar más de 64, creo que eran 64 usuarios por cada dirección IP pública, ¿sí? Con la guía de que trataran de que no fueran más de 16. Porque, como explicaba Lee muy bien en su presentación, eso que hace, cuando la policía tiene que ir a buscar a alguien, sabe que no va a tener que ir a golpear más de 16 puertas, ¿sí? Y tiene implicancias de seguridad pública y implicancias regulatorias. No es una cosa a la cual podamos simplemente negarnos a hacer. Este es un problema que ya viene de hace tiempo, sobre todo en las redes móviles. En las redes móviles se viene haciendo NAT desde antes que se agotara la ipv 4, porque las redes móviles tienen determinadas particularidades en las cuales son más estables si el IPv4 no está expuesto al mundo. Durante un cierto tiempo los operadores móviles hicieron un poquito la vista gorda al tema del trazado de usuarios, hasta que obviamente los poderes judiciales y los reguladores les cayeron con las demandas de trazado que son muy razonables, por otra parte. Así que bueno, recetas universales no creo que haya, porque aparte depende del tipo de equipos, de la carga, de la cantidad de usuarios, de la cantidad de IPv4 que tengo, y del entorno regulatorio donde me muevo. Pero bueno, acá tenemos un ejemplo de un compromiso que tengo que estudiar para tratar de sacarle el mayor jugo posible al IPv4 que tengo. Ahora, ¿para qué usar el IPv4? Y esta es una cosa que nos tenemos que cuestionar cada vez más. De hecho, los operadores grandes lo vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo, que es el IPv4 lo voy moviendo de servicios. Primero, tenía IPv4 público en los móviles. Hace mucho tiempo que ya prácticamente ningún servicio móvil tiene IPv4 público, a menos que sea un servicio industrial o de tipo corporativo por alguna razón. ¿Por qué? Porque esas IP se fueron ¿a dónde? Se fueron a los servicios residenciales. Ahora cada vez más existe la presión de que también se van de los servicios residenciales a otro tipo de servicios, como pueden ser hosting, data centers, y clientes corporativos que necesitan, por contrato o por necesidad, o porque es un producto que quiero ofrecer, tener direccionamiento IPv4 público. Acá la máxima sería, el recurso escaso que tengo de IPv4, tratar de usarlo donde me es más efectivo y en la medida de lo posible. Una cosa que seguramente a algún otro veterano de las redes le haga ruido y es una cosa donde yo me opuse durante muchísimo tiempo donde trabajaba, es a numerar las WANs con direcciones privadas. A mí es una cosa que siempre me molestó muchísimo, pero si fuera hoy, y posiblemente lo habría que hacerlo. Cuando hablo de numerar las WANs, ustedes saben que siempre tenemos un agregado de enlaces punto a punto en cualquier red. La numeración de esas cosas, normalmente se hacía con direcciones IP públicas. Uno agarraba un 24, lo partía en barras 30, barras 31, después cuando Cisco implementó bien el barra 31, y usaba eso. Bueno, ese es un desperdicio tremendo de IPs para una cosa que en realidad es un punto a punto que no tiene mayor relevancia fuera de mi red. Entonces, si les tengo que recomendar algo hoy, numeraría las WANs privadas. Hasta acá les comenté un poco de cómo, creo yo, de algunas ideas de cómo tratar de orientar el uso del IPv4 que pueda conseguir a través de algunos de los mecanismos que mencionó Oscar. Ahora, IPv6 está, lo puedo acceder muy fácilmente, como mencionaron hace un rato, lo puedo conseguir en pocos días probablemente. Sí quería remarcar una cosa que quedó como una pregunta de la presentación de Oscar, que fue el hecho de que las solicitudes de IPv4 y las solicitudes de IPv6 no están vinculadas una con otra. Yo puedo hacer una solicitud de IPv6 y no pedir IPv4, o sí pedirlo, pero en realidad una cosa va por un carril y la otra va por la otra. Recuerden también que está bueno pedir sistema autónomo, porque nunca lo nombramos, pero cuando llega el momento de hacer un peering necesitamos un sistema autónomo. Entonces, bueno, algunas cosas interesantes. En definitiva, los ISPs existen o existimos. Yo todavía me considero un poco miembro de la comunidad de los ISPs, de haber pasado casi 20 años en uno. Existimos para brindar servicio. ¿Y qué es lo que consume la gente? La gente consume mayormente estas cosas. ¿Sí? El gran volumen de tráfico, sí, después hay aplicaciones industriales, o hay gente que lee blogs o cosas por el estilo, pero encima el grueso del tráfico está acá. ¿Sí? Hay estadísticas que se pueden ver, como las de Alexa, etcétera, pero el grueso del tráfico está acá.
Y muchas de estas cosas ya tienen hiperversión 6. Entonces hay un volumen grande del tráfico que yo puedo traerlo nativamente por hiperversión 6. De hecho pasa naturalmente. Si yo le habilito tráfico, si yo le habilito conectividad de hiperversión 6 a una red de conejillos de India que no lo sospechan, hay un volumen de tráfico que solo se va a ir por hiperversión 6 sin que yo haga mayor cosa. Eso nosotros lo hemos medido, hemos hecho experimentos en los eventos del LACNIC, y de hecho Lee Howard también en su presentación mencionó un número que coincide mucho con esos experimentos, en que el volumen de tráfico que se va solo por hiperversión 6 anda entre el 30 y el 50%, dependiendo mayormente de cuánto video hay de consumo en esa cohorte de usuarios. En un entorno, digamos, de oficina, corporativo, uno esperaríamos, digamos, que haya menos video, y estaría más cerca del 30. En un entorno residencial, obviamente va a haber muchísimo más consumo de video, y eso se va a ir para arriba. Si recuerdan, si han visto alguna vez las estadísticas de acceso y hiperversión 6 de Google, tiene una diferencia muy grande entre el valle de la noche, al revés, entre el pico de la noche y el valle del día. Y tiene que ver con la cantidad de consumo por tipo de contenido que se hace en cada red. Bien. Una de las principales cosas que nos permite tener recursos propios en general, ya sea hiperversión 4 y hiperversión 6, pero en particular hiperversión 6, que es el que podemos acceder hoy fácilmente, es manejar nuestra política de enrutamiento, y en particular manejar nuestra política de peering. Recuerdo claramente uno de los últimos eventos que pude ir, que fue un evento de Andina Link en Costa Rica, en el cual yo iba con mi discurso tradicional de hiperversión 6 y no le hacía ruido a nadie. Hasta que se me dio por comentarle a una persona de México de que con tus propios recursos de hiperversión 6 tenías libertad de hacer pinning con quien quisieras. Y a esa persona en ese momento se le abrieron los ojos. Ah, entonces yo puedo ir y gestionar mis propios pinnings con las CDNs. Claro, exactamente. Ah, bueno, y ahí le cambió totalmente su visión sobre el uso que podía hacer de hiperversión 6. ¿Podríamos hacer peering con direccionamiento delegado del proveedor? Podríamos, pero estaríamos vinculados a eventualmente políticas de enrutamiento del proveedor, y ni que ver que nuestros peerings quedarían a su vez, en cierto sentido, condicionados por los contratos que yo puedo tener con mis proveedores de upstream. ¿Podemos hacer peering con direcciones privadas? Y capaz que sí. Ahí tendría que ir a hablar directamente con KCN a ver si lo permiten y en qué condiciones. Digamos, pero es complejo, definitivamente es complejo. Entonces, el hecho de tener recursos propios a nombre de mi organización tiene una cantidad de ventajas a la hora de poder traer contenido y traer tráfico. Voy a pasar rápido, pero en definitiva, tener recursos propios me permite tomar un montón de decisiones propias y pasar, digamos, pasar a ser un adulto en el mundo de Internet, de alguna forma, tomar mis propias decisiones, comprar mi propia cerveza, etc. Entonces, bueno, acá viene la parte que les comentaba de que algunas viñetas que tomé durante la semana que de alguna manera van de la mano de todo esto, algunas de estas ya las comenté. Fíjense, no sé si alcanzan a ver, de que esta empresa, T-Mobile, cuando habilitó hiperversión 6 en su red, vio este fenómeno. Y esto es más o menos lo que, de hecho lo hemos medido en una escala mucho más pequeña, por ejemplo, que fue el evento de LACNIC en Panamá. Nosotros no hicimos NAT, o sea, no podemos medir esta parte no tiene para nosotros sentido, pero sí, el 50% del tráfico más o menos fluye por hiperversión 6. Naturalmente, sin que uno haga nada. El volumen de tráfico que hay en Internet, a donde la gente va a consultar, más o menos termina en eso hoy. Hay que aprovechar siempre esto, acuérdense, los caminos diferentes. Los hago pasar por equipos diferentes y de alguna manera desacoplo, ¿sí?, este equipo, el NAT de los usuarios, que como diríamos, haciendo una metáfora futbolística, que en Río de la Plata se entiende claro, pero calculo que en otros lados también, es un penal este equipo. Lo desacoplo de que es una cosa mucho más natural dentro de la red. ¿Hacer pinning con hiperversión 6 es posible? Bueno, la respuesta, esto de vuelta lo tomé de una presentación que se hizo en el LAC Peering Forum el lunes, en la sala del otro lado de la Grande. Mauricio Oviedo presentó esta estadística que me llamó mucho la atención. Bueno, me parece notable. O sea, hoy por hoy, hiperversión 6 es una alternativa viable a la hora de hacer pinning con IXPs. ¿Por qué hacer pinning con IXPs? Por varias razones, no se las voy a repetir mucho, pero en definitiva, la localización del tráfico en el sentido de que quede dentro del país o dentro de la región donde trabajo, y la posibilidad de repente de a través del IXP acceder a CDNs que están hosteadas en el IXP, sin por ahí
tener ese problema que se mencionó en presentaciones anteriores de tener que llegar a un volumen mínimo de tráfico para lograr tener un caché propio. Y este trabajo es interesantísimo, de hecho, si no lo vieron, les recomiendo que vayan a ver la grabación y la presentación. Es una persona de Brasil que hizo un estudio en el cual probó en determinados lugares del interior del estado de San Pablo por dónde le venían los videos. Entonces es un experimento que es genial porque se puso a ver determinadas cosas, ¿no? Un cantante brasileño, un cantante argentino, goles de Brasil, goles de Argentina, película 1, película 2, un documental, me hace gracia que los diferenció, los clasificó por el origen, ¿sí? YouTube, Amazon Prime, este es algo más particular de Brasil, curiosamente el único que no tiene versión 6 es este, pero fíjense la preponderancia de endpoints IPv6 para el delivery del video. ¿Sí? La presentación, les digo, estuvo súper buena. Si no la vieron, les recomiendo que vayan a ver la grabación. En definitiva, para ir cerrando, IPv6 ya no es, digamos, una aspiración, sino que es una herramienta que podemos usar. ¿Es la solución mágica a los problemas del IPv4? Hoy no. Hoy lamentablemente les tengo que decir que no. Si yo hubiera hecho presentación hace 10 años, le diría, no, no hagan nada, NAT es espantoso, etcétera, etcétera. Bueno, y acá estoy arriba diciendo, bueno, si van a hacer, ya que van a tener que hacer NAT, trátenlo de hacer dentro de determinados parámetros y teniendo en cuenta determinadas cosas. Y reafirmar lo que dije recién, IPv6 es una herramienta viable en este momento. Hay cosas que se pueden hacer con IPv6 que me simplifican o me mitigan los problemas del agotamiento de IPv4. Ténganlo en cuenta. Nosotros tenemos material, tenemos cursos en el campus, tenemos presentaciones, podemos conversar con ustedes. Está Alejandro Acosta por ahí que tiene muchísima experiencia en despliegues de IPv6. En definitiva, tenemos mecanismos dentro del ACNI para apoyarlos, por lo menos para empezar y arrancar, no solo con la asignación de las direcciones IP, sino con el despliegue inicial, al menos en las primeras pruebas. Y bueno, esta es mi presentación. Muchísimas gracias.